Mi marido fue a una reunión de exalumnos de instituto y volvió pidiéndome un divorcio. Allí se encontró con su primer amor. Ella estaba divorciada y no estaba pasando por un buen momento. Dijo que darle una vida superior era un sueño que alguna vez había tenido. En el pasado, no tenía la capacidad y no se merecía tenerla. Ahora que tiene la capacidad, debe aprovechar la oportunidad. Jamás hubiera pensado que una crisis de la mediana edad me pasara a mí. A ojos de los demás, David y yo éramos una pareja modelo. Nos llevábamos armoniosamente y apenas discutíamos. Excepto por las cenas de negocios necesarias, David casi nunca comía fuera. Si podía salir del trabajo a tiempo, sin duda volvería a cenar conmigo y con nuestro hijo. Los fines de semana, también a veces nos acompañaba en viajes por la zona. Como un empresario de mediana edad exitoso, en comparación con aquellos socios de negocios que a menudo iban a clubes o no regresaban a casa durante años, incluso cuando no estaban de viaje de negocios, David podía considerarse un buen hombre. No se entregaba al vino y a las mujeres, no jugaba al juego y no tenía hobbies extravagantes. A menudo era mencionado por las esposas adineradas como ejemplo para enseñar una lección a sus maridos. Para mí, David era un marido y padre competente. Una vez, cuando estábamos en una relación, también tuvimos pasión y dulzura. A medida que envejecemos, esa pasión fue desvaneciéndose y se convirtió en la sencillez y la calidez de la vida. Aunque ya no decíamos con frecuencia la palabra amor, sabía que nuestros sentimientos no habían desaparecido. Hasta ahora, todas las mañanas cuando David salía, todavía me daba un beso suave en la frente. Después de muchos años de matrimonio, esto se había convertido en un hábito suyo. Como el ocupado jefe de una empresa, siempre se tomaba el tiempo para asistir a las reuniones de padres de nuestra hija. Se preocupaba mucho por nuestra familia y nunca traía a casa las emociones negativas del trabajo. No importaba cuán irritable estuviera, no se enfadaba conmigo y con nuestra hija. Este era el buen hombre que había cultivado pacientemente durante años. Estaba bastante satisfecha con él. Habíamos caminado de la mano durante tantos años y pensaba que nos acompañaríamos hasta la vejez. Sin embargo, ayer, después de volver de la reunión de exalumnos de instituto, David no era el mismo. Se fue a la cama enseguida por la noche y no charló conmigo como de costumbre. Esta mañana, cuando desayunamos juntos, tampoco dijo nada. Mientras yo estaba tomando la sopa de avena, de repente dijo, «Sofía, vayamos a divorciarnos». Casi me atraganté con una boca de sopa de avena. No entendía. ¿No todo estaba yendo bien? Hace unos días, todavía estábamos discutiendo a dónde viajar para nuestro aniversario de bodas. David incluso sugirió que le pidamos a sus padres que se cuidaran de Jojo durante unos días para que él y yo pudiéramos salir y hacer un viaje solos. Querida, hace mucho tiempo que no disfrutamos nuestro tiempo juntos, dijo abrazándome. Finalmente habíamos superado las dificultades de la vida y todo lo que quedaba era un camino liso por delante. Ya teníamos más de 40 años. Ya no éramos jóvenes impulsivos llenos de pasión. Solo por una reunión de exalumnos de instituto, no podía entenderlo. ¿Qué hizo que David tomara una decisión tan irracional? Dejé la taza y lo miré fijamente durante un minuto completo. ¿Estás bromeando? David me miró solemnemente. Sofía, no estoy bromeando. Me pareció absurdo, pero todavía intenté mantener mis emociones estables. Muy bien, dime, ¿cuál es exactamente la razón? David se sentó y comenzó a contar la historia lentamente. Su voz era baja y firme, pero cuando mencionó un nombre en particular, la curva involuntaria hacia arriba de la comisura de sus labios y el tono particularmente suave confirmaron que no estaba bromeando. Después de que terminó de hablar, mis emociones se agitaban violentamente. Quería ser tranquila y conservar mi dignidad, pero la humedad en mis ojos ya había traicionado mis emociones. Empecé a hablar entre sollozos.
entonces, te has encontrado con tu primer amor. Ella está divorciada y no está pasando por un buen momento, ¿y quieres casarte con ella? No lo entiendes, Sofía. David estaba ansioso por explicar. Ella es diferente de ti. Ella creció en una familia adinerada y fue mimada como una princesa desde la infancia. Nunca ha vivido una vida difícil. Después de casarse, la familia de su marido originalmente estaba bastante bien situada, pero más tarde su marido jugó al juego, perdió toda la propiedad familiar e incluso se endeudó muchísimo con prestamistas ilegales. Finalmente se divorció, pero luego su padre murió en un accidente de coche. Ya no tiene a nadie en quien confiar. Nunca ha trabajado en estos años y no tiene la capacidad para sobrevivir independientemente en absoluto. No sabes lo triste que me sentí cuando la vi ayer en la reunión con esos tacones con el cuero pelado. Ella es Vanessa, la princesita que alguna vez fue el centro de atención. En el pasado, solo un par de sus zapatos era suficiente para cubrir mis gastos de vida durante varios meses. Tal una hija del cielo orgullosa se fijó en mí, que no tenía nada. Estuvimos en una relación desde el instituto hasta la universidad. Aunque no estábamos en la misma universidad, todavía estábamos en la misma ciudad. Ella venía a mi universidad para acompañarme a clase, comer comida callejera conmigo y trabajar en el trabajo extra conmigo. Miré al hombre de enfrente que estaba mostrando sus verdaderos sentimientos y le pregunté, si la querías tanto, ¿por qué rompiste en primer lugar? No pude soportarlo, sonrió amargamente David. Ella no se importaba de que yo fuera pobre, pero me despreciaba a mí mismo. En aquel entonces, justo después de graduarme, alquilé un sótano por 300 yuanes al mes. El futuro era tan incierto. No podía darle la vida que ella quería y no podía soportar dejarla sufrir conmigo. No me merecía tenerla, además de dejarla ir, ¿qué otra cosa podía hacer? Tomé una profunda respiración. Ahora que puedes permitirte darle una vida superior y quieres ofrecerle lo mejor, ¿y qué hay de mí? ¿Y qué hay de Jojo y de mí? Me odiaba por ser tan débil. Las lágrimas brotaron sin control. Casi nunca lloraba en estos años. Al verme llorar, David también se alarmó. Se apresuró a secarme las lágrimas. Sofía, lo siento. Todo es mi culpa. Yo soy el que tiene la culpa. Te he herido a ti y a nuestra hija. Te dejaré todo el dinero. No quiero nada. Tú y Jojo todavía podrán vivir la misma vida que antes. Entonces, estás decidido a divorciarte, ¿verdad? Esnifé con sarcasmo. Vanessa es demasiado débil. Ni siquiera tiene un trabajo estable. Temo que si las cosas siguen así, no podrá sobrevivir. Ella no tiene trabajo, puedes ayudarla a encontrar uno. ¿Por qué tienes que casarte con ella?, le pregunté en voz alta. No, le he preguntado. Ella no aceptará mi amabilidad sin motivo. Es correcto que ella acepte tu amabilidad sin vacilar una vez que se case contigo, no sabe que eres el marido de otra persona. No sabe que es desvergonzado romper una familia, Vanessa. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? Nunca había sido tan emotiva antes, basta. Siempre has sido generosa, decente, amable y virtuosa. ¿Cómo puedes decir esas cosas de otras personas? Vanessa no tiene la culpa. Soy yo el que quiere casarse con ella. Ella se negó, pero yo insistí. No puedo soportar verla en semejante desorden. No puedes separarte de ella, ¿verdad?, lo interrumpí. No me divorciaré. Este es el matrimonio que he trabajado tan arduamente para mantener. No lo abandonaré fácilmente y dejar que otros recojan los frutos. Piensa bien. Contáctame cuando hayas tomado una decisión. David recogió su abrigo y salió. Me quedaré en la empresa estos días. La imagen de buen hombre de David se derrumbó. Llevó a Vanessa y a su hija a esta ciudad y les hizo vivir en un apartamento de lujo a su nombre.
Pidió a sus amigos que usaran sus contactos y consiguió que la hija de Vanessa entrara en la misma escuela que nuestra hija Jojo. También le consiguió un puesto en la empresa como su secretaria. Cuando iba a reuniones, visitar clientes o a cenas de negocios, siempre llevaba a Vanessa con él. En la mesa de la cena, cuando alguien le hizo algunas bromas a Vanessa, se enfadó inmediatamente. Todos decían que David era como una casa vieja en llamas y que había encontrado su verdadero amor en la mediana edad. Cuando fui a la peluquería para mantenerme, me encontré con varias esposas conocidas. Mostraron preocupación con sus palabras y se indignaron por mí, pero no podían ocultar la alegría por el mal de los demás en sus ojos. A lo largo de los años, la imagen de David como modelo de buen hombre los había celado. ¿Quién no tiene un poco de envidia? Hay muchas personas en el mundo que no soportan ver a los demás prosperando. Ahora, finalmente me he convertido en el tipo de persona que solía odiar. Estaban ansiosas por darme consejos sobre cómo tratar con la mujer de fuera, cómo conservar la propiedad familiar y cómo recuperar el corazón de mi marido, todos hablando al mismo tiempo. Después de salir de la peluquería, me di cuenta de que había tomado inconscientemente sus palabras en serio e incluso había comenzado a considerar qué método podría funcionar. Una vez, yo era la que más despreciaba poner todos mis pensamientos en un hombre. También repetidamente les había aconsejado a aquellas esposas que encontraran algo que hacer por sí mismas. Cuando estuvieran ocupadas, descubrirían que no tenían tiempo para pensar en los hombres en absoluto. Además, un hombre infiel era sucio físicamente y mentalmente. Incluso si lo recuperabas, todavía te sentirías asqueada. Inesperadamente, un día, me convertí en el tipo de persona que más odiaba. En el pasado, podía decir con facilidad aquellos comentarios sarcásticos porque aquellas cosas no me habían sucedido a mí. Cuando las experimenté yo misma, me di cuenta de que es realmente difícil ser capaz de dejar ir cuando se debe. Esta es la familia que he administrado con todo mi corazón y alma. Este es el hombre que he enseñado y cultivado pacientemente paso a paso. Realmente no puedo abandonarlo tan fácilmente. Después de muchos años de matrimonio, conocía muy bien el carácter de David. Era el tipo de persona que cedía ante la suavidad pero no ante la dureza. Creo que si me humillara, fingiera ser lastimosa y le suplicara amargamente, con nuestros sentimientos de los años, quizás al final, este divorcio no sucedería. Sin embargo, no estaba dispuesta a hacer eso. No podía humillarme y suplicarle después de que me fuera infiel, ¿por qué debería? Yo no era la que tenía la culpa. Así que, estábamos en un callejón sin salida como esto. Cuanto más dura era mi actitud y cuanto más firmemente insistía en no divorciarme, más justificado se sentía David en cambio. Su culpa hacia mí y su corazón bondadoso hacia mí también disminuían poco a poco. Se aprovechó del tiempo en que yo estaba en el trabajo para volver a casa y empacar todas las ropas que solía usar. Se mudaron juntos. Apareció abiertamente en público con Vanessa. No me dejó ni un ápice de dignidad. Estaba decidido a divorciarse. Mi terquedad interior se despertó y insistí en no divorciarme. Simplemente no les dejaría estar juntos de manera legítima y haría que Vanessa asumiera la identidad de amante. La escuela de nuestra hija Jojo iba a organizar una reunión de padres. Mi estudio tenía que atender a un cliente muy importante ese día y tuve que acompañarlos. Como no podía asistir a la reunión de padres, llamé a David con anticipación, esperando que pudiera organizar su tiempo y encontrar un rato para ir. Fue su asistente quien contestó el teléfono. El joven dijo con un tono respetuoso, «Hola, señora. El presidente David ha dado instrucciones de que excepto el tema del divorcio, no tienen nada que hablar contigo». Después de colgar el teléfono, fui directamente a la sede de la empresa. La chica de la recepción sonrió y me dijo que sin una cita previa, no podía subir a ver al presidente David. Le pedí que hiciera una cita inmediatamente.
Ella dijo que el presidente David no estaba en la empresa y me pidió que hiciera una cita para otro día. Dije que era la señora Jian y pedí entrar y esperar. Ella sonrió y dijo que cualquiera que quisiera ver al presidente David tenía que hacer una cita previa. Después de salir de la empresa, fui al apartamento cercano, el nido de amor de David y Vanessa. Parada en la puerta, introduje la contraseña, pero apareció un mensaje que decía que la contraseña era incorrecta. En el camino de regreso a casa, me recosté en el asiento del coche y sonreí amargamente. Nunca hubiera esperado que un día no pudiera contactar con David. En el pasado, siempre respondía inmediatamente a mis llamadas. Decía que cuando estaba en una reunión, bloqueaba las llamadas de todos excepto las mías. Los fines de semana, durante nuestras salidas familiares, aquellos que no podían contactarlo por asuntos importantes me llamaban a mí en cambio. ¿Y ahora? Recordé lo que una esposa me dijo hace unos días. La gente del ambiente bromeaba diciendo que si no se podía encontrar al presidente David, se podía contactar con la secretaria Jan y seguramente se lo encontraría. Sentí un dolor sordo en el corazón. No podía entender por qué nuestra buena vida había terminado así. Cuando llegué a casa por la noche, Jojo ya estaba sentada en la mesa de la cena comiendo. Recientemente, el chofer la había estado llevando y trayendo de la escuela. Le dije que papá estaba de viaje de negocios. La empleada doméstica sirvió el arroz y me lo trajo. Estaba a punto de comer cuando Jojo me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, papá no está de viaje de negocios, ¿verdad? Estaba pensando en una excusa cuando ella siguió hablando sola. Hoy, vi a papá. Por la mañana, llevó a una niña a la escuela y por la noche, fue a recogerla. Estaba con una tía y hasta le puso el brazo en la cintura. Mamá, papá no nos quiere más. Esa niña es de 6º grado como yo. Es una nueva transeúnte y está en la clase 3. Fui a verla fuera de su aula. No es tan bonita como yo, papá va a ser su papá ahora, ya no me quiere. Mirando a mi hija desconsolada, no pude soportar decirle la verdad. Papá está solo cuidando temporalmente a un amigo de la niña. Volverá después de un tiempo. En medio de la noche, Jojo tuvo una alta fiebre. La cargué en mi espalda y me subí al coche. Le pedí al chofer que se apresurara a ir al hospital. En el coche, Jojo, que estaba caliente de fiebre y en un estado de confusión, seguía llamando a papá. Mamá, papá vendrá, ¿verdad? Me agarró del brazo y preguntó, antes, cada vez que estaba enferma, papá se quedaba a mi lado. Me he mojado tanto y ahora mi fiebre es tan grave. Papá definitivamente vendrá a verme, ¿verdad? Mi brazo que la sostenía se quedó inmóvil. Jojo, ¿te has enfermado a propósito? Jojo susurró, sí, me he mojado completamente con la ducha y no me he secado. Sabía que funcionaría. Hace mucho tiempo que no veo a papá. Solo quería verlo. La abracé fuertemente y las lágrimas me cayeron como lluvia, niña tonta. ¿Cómo podrías ser tan tonta? Mamá, llama rápidamente a papá y dile que estoy enferma. Sin embargo, Jojo terminó decepcionada. El teléfono sonó una y otra vez, pero nadie respondió al otro extremo. Después de recibir una infusión en el hospital, ya era la mañana siguiente. Mirando a Jojo que dormía en la cama del hospital y tocando su frente todavía caliente, llamé a su maestra para pedir permiso. Cuando Jojo despertó, ya era pasado las 10 de la mañana. Le compré un poco de sopa de avena y la sacé del hospital. Al caminar por un largo pasillo, Jojo de repente se detuvo y miró boquiabierta hacia adelante. Siguiendo su mirada, vi una familia de 3 no muy lejos. David y una mujer estaban consolando a una niña. La niña tenía 11 o 12 años, más o menos la misma edad que Jojo. Cariño,
¿No dijiste que te duele el estómago? Sé buena y ve con el doctor para hacerte una exploración, ¿vale? La voz de la mujer era muy suave. Esta era la primera vez que veía a Vanessa. Para ser honestas, estaba un poco decepcionada. Parecía bastante delgada y frágil, pero realmente no se podía decir que fuera bonita. Su rostro era un poco pálido y había cansancio entre sus cejas. Pude notar que no había estado pasando por un buen momento en estos años. No podía entender cómo podía perderle a una mujer así. Desde la apariencia hasta la capacidad y el talento, estaba segura de que en ningún aspecto podía compararse conmigo. Parece que el poder del primer amor es realmente fuerte. Aunque su belleza se había desvanecido, Vanessa todavía podía hacer que David estuviera tan enamorado de ella. Mamá, te he mentido. No me duele el estómago. Solo no quería tener clase de educación física. La niña echó un vistazo a Vanessa y dijo enojada, no sabes lo asustador que es nuestro profesor de educación física. Siempre nos hace correr 800 metros cada vez. ¿Cómo puedes mentir, niña? Vanessa elevó la voz. La niña se escondió rápidamente detrás de David. David la protegió y sonrió a Vanessa. Oh, vamos. Ella es solo una niña. Solo no quiere correr 800 metros. Entonces, no la haremos correr. Luego bajó la cabeza y le dijo a la niña, está bien. El tío hablará con tu maestra y dirá que estás con mala salud y no puedes correr largas distancias. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio? Vanessa lo empujó enojada. Siempre la estás mimando. Miré hacia abajo a Jojo y su rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Incluso después de que esas 3 personas se fueran, Jojo seguía sollozando en mis brazos durante mucho, mucho tiempo. Cuando dejó de llorar, levantó la cabeza, se secó las lágrimas y me preguntó, «Mamá, ¿está bien si te divorcias de papá?» No lo quiero más. Mirando los ojos decididos de mi hija, asentí. De acuerdo. Sí, ¿por qué había estado perseverando durante tanto tiempo? ¿No era solo para salvar esta familia y mantener su calidez original? Pero David ya me había sido infiel. La grieta ya había aparecido. Incluso si hiciera todo lo posible para recuperar su amor, ¿podría esta familia volver a ser como antes? Le había impedido volver con su primer amor y lo había forzado a quedarse a mi lado. Incluso si su cuerpo todavía estuviera en esta familia, su corazón ya no estaba aquí. Estaría incómodo, insatisfecho y resentido hacia mí. Entonces, ¿de qué sirve tener una familia así? Lo que quería era una familia armoniosa donde mi hija pudiera crecer sana y feliz. La armonía en la familia ya no existía. ¿Podría mi hija crecer feliz en una familia así? Había sido demasiado terca. Afortunadamente, mi hija era más sensata que yo. Entendía mejor que yo que no tenía sentido mantener a alguien que no nos amaba a nuestro lado. Así que, ya no lo queríamos. Una vez que salí de ese callejón sin salida, de repente entendí. De repente me di cuenta de que el divorcio no era tan grave. Después del divorcio, mi hija y yo todavía podríamos vivir felices. Tenía un trabajo, dinero y a mi hija. Aunque ya era de mediana edad, me cuidaba bien y todavía me veía bien. Podía ser una rica mujer soltera y feliz. No pude esperar a recoger el teléfono y llamar a David. Una vez más, fue su asistente quien respondió el teléfono. Dije en voz alta, dile a David que estoy de acuerdo con el divorcio. Los trámites de divorcio se llevaron a cabo muy sin problemas. David todavía tenía un poco de conciencia. Sabía que estaba en el error y no se atrevió a mirarme a los ojos durante todo el proceso. Debido a su culpa y a mi actitud amable y gentil, fue bastante generoso cuando se trató de la distribución de la propiedad. Todas las propiedades inmobiliarias y el efectivo me fueron dados.
Además, recibí el 10% de las acciones de su empresa. Dijo que era para Jojo, así que lo acepté sin dudarlo. Después del divorcio, David se quedó solo con su empresa. Pero la empresa era su garantía. Tenía la capacidad, los clientes, los recursos y el mercado. Siempre y cuando la empresa estuviera allí, tendría una fuente continua de riquezas. Eso es por lo que estaba dispuesto a ser tan generoso conmigo. Un mes después, fuimos a la oficina de asuntos civiles para obtener nuestros certificados de divorcio. Esta vez, Jojo vino conmigo. No le dijo una palabra a su padre durante todo el proceso. Después de salir de la oficina de asuntos civiles, David sonrió a Jojo de forma aduladora. «Papá, ¿os llevo a las 2 de vuelta?» «Jojo, aunque papá y mamá estamos divorciados, papá te quiere tanto como antes». Justo en ese momento, Vanessa se acercó, sosteniendo la mano de su hija. Esa niña cambió directamente su forma de dirigirse y gritó a David: «Papá, vamos al parque de atracciones. Me lo prometiste antes». Jojo me tiró de la mano y dijo: «Mamá, volvamos». Después del divorcio, la madre de David, mi ex-suegra, vino a verme una vez. Se indignó por mí, se dio un golpe en el pecho y me prometió que nunca dejaría que esa zorra entrara en la casa y dijo que solo me reconocía a mí como su nuera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara que David y Vanessa se habían casado. Se decía que su madre había sido muy dura al principio, había planeado quedarse por mucho tiempo e incluso había dicho que no se detendría hasta echar a Vanessa. Pronto, se rindió y fue enviada de vuelta al pueblo natal por su hijo en desgracia. Debido a que la anciana había hecho que Vanessa se desmayara 3 veces y David se compadeció de ella y se enfadó con su madre. Así que, quien gana el dinero en la familia tiene la voz última. Después de todo, la anciana ahora dependía de su hijo para mantenerse. Si realmente llegaba a una confrontación, solo podía comprometerse. Sin embargo, también se podía ver que aunque Vanessa parecía amable y débil, en realidad no era simple. David estaba completamente bajo el control de esta mujer. Después del divorcio, apenas tuve contacto con David. Solo escuchaba ocasionalmente algunas noticias sobre el de nuestros amigos comunes. Me di cuenta de que ni siquiera me molestaba escuchar sus asuntos. El día anterior al 41º cumpleaños de David, sorprendentemente me llamó. Esta fue la primera vez que hablábamos por teléfono desde el divorcio. «Bueno, Sofía, mañana es mi cumpleaños. Vanessa dijo que vamos a hacer un banquete pequeño en casa. ¿Por qué no vienes tú y yo a divertirte?» «Estoy ocupada estos días». «No tengo tiempo», le rehicé directamente. David se quedó atónito por un momento y luego dijo: «Entonces, estás ocupada. Voy a pedirle al chofer que recoja a Jojo para que juegue». «No», le rehicé de nuevo. «Temo que sea intimidada si va sola». «¿Qué estás diciendo? Ella es mi hija, mi único hijo, ¿quién se atrevería a intimidarla en mi casa?» «¿Estás seguro de que solo tienes una hija, no hay otra en tu familia?» Hubo una vacilación al otro lado del teléfono y colgué decididamente. En la noche, todavía le conté a Jojo sobre esto y le pregunté si quería ir. Respetaba su opinión. Jojo rehicó directamente sin ninguna vacilación. La noche siguiente, ya pasaba de las 12 de la noche. Estaba a punto de irme a la cama cuando recibí una llamada de David. Parecía estar borracho, hablando vagamente y con dificultad. «Sofía, por primera vez en tantos años, no estoy celebrando mi cumpleaños contigo. No sé por qué, pero siento un vacío en el corazón. Hoy, mucha gente vino a mi casa, incluyendo familiares, amigos y socios de negocios. Estaba muy animado, pero me sentí solo y incómodo. En el pasado, cada año en mi cumpleaños, nuestra familia de 3 celebraba juntos. Aunque no había mucha gente,
estaba muy contento y satisfecho. No me he podido comer el pastel de durazno que haces tú misma, ni he recibido el regalo de Jojo. Me siento tan triste. David tenía un problema. Una vez que bebía, hablaba mucho y era muy fastidioso. Para evitar que siguiera, lo interrumpí a tiempo. Has bebido demasiado. Ve a la cama temprano. Tan pronto como colgué el teléfono, volvió a llamar. Mirando el teléfono que no paraba de sonar, simplemente lo apagué. Yendo a la cama, recordé el pastel de durazno que David había mencionado. En realidad, no me gustaba el durazno y odiaba su olor. Jojo era como yo y tampoco comía durazno. Por el contrario, David realmente le gustaba comer durazno. Cada año en su cumpleaños, yo haría un pastel de durazno con mi propia mano. Le gustaba mucho y podía comer todo el pastel solo. Cuando hacía el pastel, me ponía una mascarilla porque no quería oler el fuerte olor del durazno. Desde el divorcio, ya no necesitaba comprar durazno para la familia. Tampoco tenía que forzarme a oler ese olor desagradable. Era tan agradable. Después del divorcio, me di cuenta de que me sentía mucho más relajada. Principalmente porque no había tantas cosas que hacer. En el pasado, además de administrar el estudio, también tenía que manejar varios asuntos sobre el niño, los quehaceres domésticos, los familiares y los amigos. Después del trabajo, tenía que ayudar al niño con su tarea. Los fines de semana, la llevaba a clases de apoyo y me preocupaba por su estudio, vida y problemas de salud. La gestión de varias propiedades y tiendas en casa también era una pesadilla. Solo tratar con la administración de la propiedad, las facturas de agua y electricidad de varios lugares era molesto. También había los quehaceres domésticos. Aunque contrataba a una señora para cocinar y limpiar, todavía había muchas cosas pequeñas como planchar la ropa y ordenar que llenaban mi vida diaria. Además, aunque mi suegro y suegra no vivían con nosotros, todavía tenía que organizar bien las visitas y regalos durante las festividades. Siempre que tenían algo, nunca llamaban a David. Siempre me llamaban directamente porque a sus ojos, su hijo era un gran jefe y estaba ocupado todos los días, así que no podían molestar su trabajo. También había varios familiares. Ya fueran de la parte de David o de la mía, siempre que vinieran a la ciudad, vendrían directamente a mí y yo sería responsable de entretener y organizar todo tipo de asuntos. David necesitaba mantener relaciones con muchos clientes de negocios, así que tenía que hacer amigos con las esposas de aquellos jefes. De vez en cuando iba de compras, me hacía tratamientos de belleza con ellas y a veces les daba regalos para mantener el contacto. En el pasado, mi horario siempre estaba lleno de notas, recordándome de quién era el cumpleaños, quién estaba abriendo una nueva tienda, de quién un familiar iba a tener una operación, etc. Pero ahora, ya no necesitaba tratar con estas relaciones complicadas. Vendí las propiedades adicionales y solo me quedé con la casa en la zona escolar donde vivo ahora, un piso grande en el centro de la ciudad y una villa en las afueras. De esta manera, no tenía que administrar demasiadas propiedades. En realidad, soy una persona que no le gusta preocuparse demasiado y que es floja si puede. A lo largo de los años, he sido capaz de manejar todo tipo de cosas con facilidad. Tratar con todo tipo de pequeñas cosas también fue forzado por la situación. Ahora, además del trabajo, solo necesito cuidarme a mí misma, a mi hija y a mis padres. Todas esas relaciones interpersonales complicadas las he dejado atrás. Ya no necesito escribir notas en mi horario. Después de relajarme, me di cuenta de que tenía más energía para dedicar a mi trabajo y mi estudio pronto amplió su escala. Este estudio de diseño fue abierto por mí y mis antiguos compañeros de universidad. Aunque el volumen de negocios no es demasiado grande, los clientes son estables. Después de varios años de operación, las ganancias también aumentan cada año. Un día, mi asistente me dijo que había un gran pedido y me preguntó si quería aceptarlo.
Tan pronto como vi el nombre del socio, supe lo que significaba la mirada indecisa en los ojos de mi asistente. El otro partido era la empresa de David. No aceptaremos este pedido. Recházalo, dije. Después del trabajo, vi sorprendentemente a David esperando en el vestíbulo de abajo. ¿Quieres comer juntos?, preguntó. No es necesario, dije. Solo quiero preguntar sobre ese pedido, ¿por qué no lo aceptaste? Como es un asunto relacionado con el trabajo, hablemos de ello en la oficina. No es necesario comer. Lo guié a mi oficina. Sofía, no tengo ninguna otra intención. Este pedido siempre necesita que alguien lo maneje. Sería mejor darlo a ti que a otros. Tan pronto como se sentó, me explicó, además, confío en tu carácter. Será menos complicado darlo a ti. También puedo ahorrar el proceso de comprobar el historial de los socios. Tu empresa también puede ganar dinero, ¿no es matar varios pájaros de un tiro? Este pedido tiene una ganancia considerable. Es una lástima rechazarlo, pero todavía no quiero aceptarlo porque no quiero tener demasiados contactos contigo. Estás vuelto a casarte ahora y antes teníamos una relación marital. Es demasiado complicado. No quiero que tu esposa actual se equivoque y crea que estás cuidándome deliberadamente y cooperando conmigo. No, Vanessa ha dejado su trabajo ahora. No ocupa ningún puesto en la empresa y no tiene posibilidad de interferir en los asuntos de la empresa. Estamos manejando este asunto de manera profesional, sin ningún interés personal. Incluso si ella lo sabe, no tiene razón para oponerse. En serio, ¿cómo es que he oído que tu esposa arruinó una de tus transacciones comerciales hace algún tiempo? Sonreí. Aunque las ganancias comerciales son tentadoras, soy más una persona que odia problemas. Para evitar problemas, prefiero no ganar ese dinero. Lo siento, presidente David. Busque otro socio. Me levanté y hice un gesto para despedirlo. Desde que mencioné la transacción comercial arruinada hace un momento, la cara de David no se veía bien. Parece que Vanessa le ha costado mucho. No ha pasado mucho tiempo desde que se casaron y el encanto del primer amor ya se ha ido casi por completo. Parece que el primer amor solo es adecuado para ser adorado y recordado en el corazón en lugar de vivir juntos en la misma cama. Cuanto más cerca estás, menos funciona el efecto de filtrado y la verdadera apariencia y carácter del primer amor se expondrán más. Los defectos que desaparecieron en los recuerdos irán apareciendo poco a poco y se harán más y más evidentes. No es que no tenga confianza en ellos. En el momento del divorcio, sabía que era muy probable que no envejecerán juntos. Porque siempre he sido más lúcida y racional que David. Además, sé que si hubiera insistido en no divorciarme, podría haber alcanzado mi objetivo, pero simplemente no quería molestarme con ello. No valía la pena. Desdoy de obligar a un hombre que ha cambiado de corazón a quedarse a mi lado. A lo largo de los años, he tratado con muchas esposas adineradas y he mantenido buenas relaciones con ellas. También puedo charlar libremente con socios de negocios. Se podría decir que tengo mi propia experiencia y talento para entender los corazones de las personas. He conocido a Vanessa solo unas pocas veces, pero es suficiente para entender en general a esta mujer. Para ser honesta, como mujer, es muy afortunada. Vino de una familia adinerada cuando era niña y fue amada por sus padres. Después de casarse, la familia de su marido era rica y podía ser una esposa mimada con tranquilidad. Incluso más tarde, cuando su marido jugó y se endeudó y la familia de su marido se declaró en bancarrota, sus parents la ayudaron con todas sus fuerzas y la sacaron del fango, permitiéndole salir ilesa. Lo único desafortunado fue que su padre murió inesperadamente y el pilar de la familia se fue. Tanto ella como su madre estaban acostumbradas a ser mimadas y no tenían capacidad para sobrevivir independientemente en absoluto. Así que, después de la muerte de su padre,
fueron estafadas de toda su propiedad familiar por familiares. El año pasado o así ha sido el periodo más miserable de toda su vida. Como nunca había trabajado antes, intentó ganarse la vida pero tuvo reveses en todas partes. No pudo mantener ningún trabajo durante 3 meses, pero todavía tenía a su hija y a su madre que mantener en casa, así que solo podía esforzarse por ganarse la vida. De esta manera, vivió una vida pobre durante más de 1 año. Pero pronto, conoció a David, su salvador. Este hombre se sintió tan apenado solo viéndola usar un par de zapatos con el cuero pelado que insistió en casarse con ella. Después de todo, Vanessa estaba acostumbrada a ser mimada y no podía soportar las penurias por sí sola. Ella es como una flor delicada, adecuada para ser cuidada. Después de soportar solo un poco de penuria, estuvo casi destrozada. Así que, cuando David apareció, se aferró con fuerza. Porque era la única esperanza de salvación a la que podía agarrarse. Una flor delicada como Vanessa solo es adecuada para ser criada en el invernadero de una familia adinerada. Afortunadamente, David ahora tiene la capacidad para mantenerla. Pero estoy segura de que si encuentran reveses en su vida en el futuro, Vanessa no será capaz de enfrentar las dificultades al lado de David. O bien ella, siendo delicada y débil, será derrotada por los reveses, o bien será llevada por alguien que esté dispuesto a mimarla y se aferrará a otro árbol maduro. Lo triste de David es que hasta ahora no ha visto realmente claramente a Vanessa. En lugar de solo mantenerla en casa y cuidarla bien, incluso intentó que saliera a entretener a los clientes. También he oído de amigos el incidente en el que Vanessa arruinó una de las grandes transacciones comerciales de David hace algún tiempo. Como la empresa asociada era una directora mujer y el lugar donde David fue a negociar el negocio era una villa de vacaciones, la llevó con él. Cuando estaban en el jacuzzi, los hombres y las mujeres tenían que estar separados, así que David le dijo a Vanessa que acompañara bien a la directora mujer. Sin embargo, después de entrar en la piscina de jacuzzi, Vanessa solo dijo una frase a la directora mujer. Cuando se estaba cambiando de ropa a un traje de baño, le hizo una broma a la directora mujer. ¿No crees que deberías perder un poco de peso? La cara de la directora mujer cambió en el acto. Las otras esposas que la acompañaban estaban todas sorprendidas en aquel momento. Después de eso, Vanessa se mantuvo tomándose fotos de sí misma con su teléfono móvil y luego charlando con su hija por video. Cuando colgó el video y se dio cuenta de que la directora mujer ya no estaba en la piscina de jacuzzi, no le importó y se quedó en la piscina sola durante media hora más. Cuando David, que estaba esperando afuera, vio a su esposa salir sola, quedó boquiabierto. Le preguntó dónde se había ido la directora mujer y Vanessa respondió casualmente, ¿cómo voy a saber? David se alarmó entonces y llamó, pero el otro lado no contestó en absoluto. Le preguntó al gerente de la villa y solo entonces supo que la directora mujer se había ido sola. Al día siguiente, la directora mujer rechazó la invitación de cooperación de David y comenzó a negociar con otra empresa. Creo que David debió haber estado enojado después y que incluso no pudo entender cómo Vanessa había ofendido a la directora mujer. Pero en realidad, lo entiendo. Vanessa no es buena para las relaciones sociales en absoluto, menos aún para hacer cumplidos de forma sutil para que las personas se sientan cómodas. Ni siquiera puede hacer la comunicación normal más básica. De lo contrario, no habría sido despedida de cada trabajo antes de poder mantenerlo durante 3 meses. David ha estado en un puesto elevado durante años y está acostumbrado a estar rodeado de élites. No hablar de aquellos astutos personajes del mundo de los negocios. Incluso cualquier asistente a su alrededor puede entender lo que quiere decir solo con mirar sus ojos. David pensó erróneamente que la comunicación interpersonal era tan simple como comer y beber. Su error fue que no tuvo una comprensión correcta de Vanessa. Sin siquiera darle un entrenamiento básico, la llevó a conocer a clientes tan importantes. Ni siquiera la conoce tan bien como yo. Más tarde,
cuando David tuvo una reunión familiar con varios amigos jefes importantes, la hija de Vanessa peleó con un niño de otra familia. Ella se precipitó y quiso golpear a ese niño, pero fue retirada por David. Desde entonces, David nunca se ha atrevido a llevar a Vanessa a conocer a nadie más, ya fueran socios de negocios o amigos. Mis amigos siempre pensaron que todavía estaba resentida por el divorcio. Se indignaron por mí y llamaron a David un canalla. Así que, siempre que había alguna noticia mala sobre David, siempre estaban ansiosos por compartirla conmigo, esperando que eso me hiciera sentir mejor. Estoy muy agradecida con ellos y sé que lo hacen con buena intención. Pensaban que me alegraría escuchar estas cosas. Más tarde, les dije que ya había superado eso. David es un extraño para mí ahora y no me gusta escuchar ninguna noticia sobre él, ya sea buena o mala. Solo entonces mis amigos creyeron que realmente había superado el pasado y dejaron de mencionar su nombre frente a mí. Comencé a disfrutar de mi vida soltera. Mis padres se jubilaron. Temían que estuviera sola y me sentiría sola, así que insistieron en mudarse a vivir conmigo. Normalmente pueden ayudar a cuidar de Jojo, lo que me hace la vida aún más fácil. Ambos solían ser profesores de instituto y se han encargado de la tarea de ayudar a Jojo con su tarea. Después de trabajar todos los días, puedo disfrutar ocasionalmente de un tiempo de lujo para mí sola por la noche. Después del trabajo, tengo tiempo para ir de compras, comer con amigos o hacer ejercicio en el gimnasio. Incluso después de trabajar horas extras para completar un gran pedido, mi socio y yo hicimos un viaje espontáneo. Como jefas del estudio, nos atrevimos a darnos una semana de vacaciones. Reservamos boletos de avión de inmediato y volamos a Islandia para ver el aurora boreal. Éramos compañeras de habitación en la universidad y el acuerdo de ver el aurora boreal se hizo en la universidad. Pero después de graduar, estábamos tan ocupadas que no pudimos encontrar tiempo para cumplir este acuerdo. Esta vez, finalmente cumplimos nuestro deseo. Me di cuenta de que me siento mucho más tranquila siendo soltera que antes. Después de casarme, mi vida giraba en torno a una palabra: ocupada. Estaba ocupada todo el día, de la mañana hasta la noche, desde el principio del año hasta el final. Durante las vacaciones del Año Nuevo chino, estaba tan cansada que me sentía como si todo mi cuerpo se estuviera desmoronando. Parecía que siempre había cosas interminables que hacer y ni siquiera tenía tiempo para pensar en silencio un rato. Después del divorcio, me relajé del estado tenso. Incluso tuve tiempo para cultivar pasatiempos. Me inscribí en una clase de pintura y voy a tomar lecciones de dibujo 3 veces a la semana. Nada de esto hubiera sido posible antes. También pensé en inscribirme en una clase de inglés oral y esforzarme por mejorar mi inglés hablado. Planeo que en los próximos años, durante cada vacación de invierno y verano, lleve a mis padres y a mi hija a viajar. Dentro de unos años, cuando hayamos viajado por casi toda China y mi inglés oral haya mejorado, los llevaré a viajar al extranjero. Pensando en estos maravillosos planes futuros, me siento lleno de energía. Estoy de nuevo llena de entusiasmo por la vida. Después de otro año de desarrollo y operación, el estudio amplió su escala una vez más. Mi socio y yo estuvimos ocupadas durante varios meses antes de poder organizar adecuadamente todos los asuntos, como la decoración de la nueva oficina, el reclutamiento y entrenamiento de personal y la redistribución de la estructura organizativa. Finalmente, pude tomar un respiro, así que decidí darme unos días de descanso para descansar bien. Ese día, después de trabajar, cuando pasé por la cabina de seguridad en la entrada, el guardia me detuvo. Sofía, hay algo que quiero decirte. Quizás me esté pasando de la prudencia, but just to be on the safe side, es mejor que te lo recuerde. El joven bajó la voz. Hace algún tiempo, había un hombre que intentó seguirte dentro de la comunidad. Lo detuve. Le pregunté a quién de los residentes estaba buscando y le ofrecí ayudarle a contactar a esa persona, pero no me pudo decir. La segunda noche,
lo vi acechando alrededor de la entrada de la comunidad de nuevo. Tan pronto como te vio entrar por la puerta, intentó seguirte de nuevo, y lo detuve una vez más. El joven hizo una pausa. ¿Adivinas qué pasó después? Ese hombre directamente compró un apartamento en nuestra comunidad y se convirtió en uno de nuestros residentes. Además, el apartamento que compró está justo arriba del tuyo. Ahora puede entrar en la comunidad libremente, y ya no puedo detenerlo. No sé si te está persiguiendo, pero es mejor que estés alerta. Asentí y agradecí al joven. Cuando llegué a casa, pensé un rato y luego me levanté y subí las escaleras. Vacilé un rato en la entrada del ascensor. Todavía sentía que era un poco peligroso. ¿Qué pasaría si ese hombre tuviera malas intenciones? No sería capaz de enfrentarlo sola. Así que decidí volver y encontrar otra forma. Justo cuando me volví, la puerta del ascensor se abrió. David, que estaba dentro, y yo nos quedamos mirando. Bueno, ¿qué significa esto?, le pregunté. Encontramos un restaurante al azar fuera de la comunidad y nos sentamos cara a cara. Bajo la luz brillante del restaurante, pude ver claramente y me sorprendí. ¿Cómo había envejecido tanto David? Hacía solo un poco más de un año desde la última vez que nos vimos, pero se veía mucho más viejo y hagar. Había perdido mucho peso, su rostro estaba un poco hundido y las arrugas alrededor de sus ojos y en su frente parecían más prominentes. Lo más exagerado fue su cabello, que parecía cubierto por una capa de escarcha. Después de hacer mi pregunta, siguió con la cabeza baja y no dijo una palabra. Tosió incómodamente. Bueno, ¿por qué no te lo teñes? Oh, ¿te refieres a mi cabello? David pareció haber vuelto a la realidad. Bueno, crece tan rápido. Tendría que teñirme de nuevo después de un rato, y soy demasiado flojo para molestarme. Por cierto, ¿por qué te mudaste a vivir justo arriba de mi casa? Recordé lo principal. David sonrió amargamente. He estado sufriendo de insomnio, un insomnio grave. No podía dormir en absoluto durante toda la noche. Fui a ver a un psicólogo, y me dijo que era ansiedad excesiva. Probé todo tipo de métodos, pero ninguno de ellos pudo aliviarla. Más tarde, me topé accidentalmente con tu Weibo y vi una foto tuya. Esa tarde, me dormí apoyado en la silla de mi oficina. En los días siguientes, solo podía dormir mirando tu foto. Pero solo había una foto en tu Weibo, y unos días después, esa foto expiró, y volví a sufrir de insomnio. Me miró con culpa. Eso es porque te seguí. Me di cuenta de que podía dormir por la noche después de verte. Como el guardia no me dejaba entrar en esta comunidad, simplemente compré un apartamento. Y mi insomnio se mejoró por sí solo simplemente al dormir aquí. No seas tan ridículo, estuve bastante sin aliento y no supe qué decir. Después de pensar un rato, dije de nuevo, es mejor que te mudes. ¿Qué sentido tiene vivir justo arriba de mi casa todas las noches? Hemos estado divorciados durante 2 años. No quiero tener nada que ver contigo. Además, ¿qué pasa si tu esposa se entera de esto y cree que soy la que te está persiguiendo y viene a molestarme? Sabes, odio los problemas más que nada. He propuesto divorcio a ella. David me miró y dijo. Ahora fue mi turno de sorprenderme. Ella es tu primer amor, la persona a la que juraste ser bueno el resto de tu vida. Hace solo 2 años que te casaste, ¿cómo es que ya no puedes llevarte bien? Admito que parecía estar un poco complacida. Había colocado demasiado un filtro idealizado sobre ella. Resulta que el primer amor solo es adecuado para quedarse en los recuerdos. Una vez que realmente vives juntos, es un caos completo. ¿Es tan malo? Después de todo, eres el gran jefe de una empresa cotizada. Como dice el dicho, la mayoría de las dificultades en el mundo se pueden resolver con dinero. No te falta dinero,
así que muchas contradicciones en la vida no tendrían que surgir. Quizás solía tratar con personas normales, sonrió amargamente David. ¿Sabes? Siento que Vanessa no es una persona normal en absoluto. No puedo creer que un día una mujer me pudiera volver loco. David pareció haber encontrado finalmente a alguien a quien poder desahogarse y me contó muchísimas cosas sin parar. Dijo que Vanessa no tenía la capacidad para sobrevivir independientemente, ni siquiera la capacidad para cuidarse a sí misma. Ni siquiera podía hacer una sola cosa pequeña correctamente. Una vez, dejó un documento en casa y le pidió a Vanessa que se lo llevara a la empresa. Le dijo repetidamente por teléfono que debía entregarlo a tiempo porque estaban teniendo una reunión con socios y lo necesitaban. Resultó que Vanessa llegó una hora tarde para entregar el documento. Se estaba tomando su tiempo para maquillarse y elegir ropa en casa, perdiendo más de una hora. Cuando David la vio, se enfureció y le preguntó por qué estaba tan tarde y casi había arruinado su trabajo. Ella respondió lentamente que quería aparecer en la empresa de la manera más bonita para que él se viera bien. David estuvo a punto de escupir sangre de rabia. Cuando abrieron el documento durante la reunión, el documento con el sello oficial del gobierno estaba cubierto de manchas de grasa, probablemente de algo que ella había comido y se le había caído encima. David estaba tan enojado que no podía decir nada. Su forma de pensar es diferente de la de las personas normales. No importa lo importante que sea algo, incluso si le enfatizas 100 veces, es como si no hubieras dicho nada. Simplemente no escucha ni una palabra. Cuando David dijo esto, las venas en su frente latían. Dijo que hace algún tiempo, su padre estuvo hospitalizado y necesitaba que alguien se quedara con él por la noche. Su madre se quedaba con él durante el día y necesitaban contratar otra enfermera para el turno de noche. La enfermera que contrataron se durmió secretamente por la noche y no se dio cuenta de que su padre se había caído de la cama. Si la enfermera no lo hubiera descubierto a tiempo, su padre habría muerto asfixiado. David quería despedir a esa enfermera, pero Vanessa se lo impidió. Esa enfermera la había encontrado ella. Era una pariente de su madre en su pueblo natal. Vanessa dijo que si la mandaban de vuelta a casa, su madre tendría dificultades para explicarlo a sus parientes. David se enfureció tanto que le dio una bofetada a Vanessa en el acto. Esa fue la primera vez que pegué a alguien. David tomó una profunda respiración. Sé que la violencia es incorrecta, pero simplemente no pude evitarlo. Vanessa es el tipo de persona que puede hacer que pierdas la paciencia con facilidad. Me miró de nuevo. Durante los muchos años en los que estuve casado contigo, nunca me enfadé en casa. Pero en los 2 años desde que me casé con ella, siento que me voy a volver manico-depresivo. Ahora, tan pronto como vuelvo a casa y veo su rostro, no puedo evitar sentir irritado por todo el cuerpo. Antes, pensaba que era una persona sin temperamento. Solo después de vivir con ella me di cuenta de que la personalidad de una persona realmente puede verse influida por las personas que la rodean. David dijo que su padre estuvo hospitalizado más de un mes y que después no pudieron encontrar una enfermera adecuada, así que se quedó despierto toda la noche para cuidarlo. Durante todo un mes, trabajó en la empresa durante el día y fue al hospital para velar por la noche. Dijo que durante ese mes, sintió que se había envejecido 10 años. Otra cosa es que anteriormente, la empresa presentó una oferta para un gran proyecto. Casi todos los fondos de la cuenta se invirtieron en él y también pedimos un préstamo importante al banco. Vanessa, de alguna manera, se enteró de esto y se empeñó en hacer un escándalo, diciendo que si perdíamos dinero después de invertir tanto, nos declararíamos en bancarrota. Se empeñó en que yo abandonara el proyecto. ¿No te parece ridículo? Incluso dejó el dinero que le di antes en casa de su madre, por miedo a que le pidiera prestado si no tuviera suficiente. Me sentí completamente descorazonado y le propuse el divorcio. Miras, todavía no me he declarado en bancarrota y ella ya actúa así, temiendo que la arrastre hacia abajo. Si realmente me declarara en bancarrota,
¿No se marcharía inmediatamente empacando sus cosas? ¿Está de acuerdo? Estaba un poco curiosa, ella todavía está dudando. Teme que fracase en este proyecto y la arrastre hacia abajo, y también teme que si nos divorciamos y yo salgo adelante, no pueda aprovecharse de ello, ¿no es gracioso? David suspiró. Recordé los años en los que estaba empezando mi negocio y tú estabas a mi lado. Para ser honesto, gracias a tu aliento, en aquel entonces no tenía miedo de fracasar en absoluto. Porque sabía que incluso si fallaba, tú no me dejarías. Tú eras mi seguridad y mi confianza. Con tu presencia, podía esforzarme sin preocupaciones. Al escuchar eso, también recordé aquellos años. No parecía que fuera hace mucho tiempo, pero parecía algo de una vida anterior. Parece que he experimentado demasiado en estos años. Justo después de graduarme, fui admitida en una buena empresa, pero el puesto que se había planeado antes fue ocupado por alguien con contactos y me mandaron a un pueblo a custodiar un almacén. En un arrebato de ira, renuncié directamente y me postulé para un trabajo en la pequeña empresa que David estaba empezando. En aquel entonces, mi idea era que probablemente no habría nadie con contactos en una pequeña empresa, y si la empresa se desarrollaba bien en el futuro, también podría convertirme en una de las fundadoras. En aquel momento, aparte de David, el jefe, había solo 5 empleados en la empresa. Durante los días de horas extras y el trato cotidiano, David y yo desarrollamos sentimientos el uno por el otro y nos juntamos. En los primeros años, la empresa tuvo varias crisis y casi no sobrevivió. Cada vez, me planté firmemente detrás de David para apoyarlo. Le dije que hiciera lo que creía correcto. No importaba si fallaba. En el peor de los casos, podíamos comenzar de nuevo. Todavía éramos jóvenes. En aquel entonces, realmente creía que David podía tener éxito. Debido a nuestras experiencias compartidas en el trabajo y la vida, conocía su talento y veía sus esfuerzos. Las personas con capacidad y la determinación para trabajar duro seguramente tendrán éxito al final. Finalmente, resultó que mi juicio era correcto. Después de superar el mayor obstáculo, el camino adelante fue liso y pudimos avanzar rápidamente. Después de casarme con David, me quedé embarazada y di a luz a un hijo. Cuando Joe comenzó el jardín de infantes, me retiré completamente de la empresa y empecé a administrar mi propio estudio. Al principio, renuncié y me uní a la empresa de David por ira. Si no hubiera fallen en amor con él más tarde, creo que no habría seguido en su empresa. Tengo mis propios intereses y la carrera que quiero desarrollar. Quiero hacer lo que me gusta. Persistí en ayudarle a construir su negocio en aquel entonces y hice el trabajo en el que no estaba interesada solo por amor. No lo creerás, ¿cómo puede alguien ser tan estúpida? Realmente no puede hacer ni una sola cosa pequeña correctamente. Ni siquiera sabe cómo pagar las facturas de agua y electricidad. Hubo una interrupción de luz en casa una vez antes, solo porque no pagó la factura de electricidad a tiempo. Era la primera vez que experimentaba una interrupción de luz en casa en todos estos años. Y siempre me llamaba sin parar. Yo estaba en una reunión y ella me llamó desesperada, diciendo que la tubería de agua en casa estaba goteando. Si la tubería de agua estaba goteando, ella debería haber llamado a un fontanero, de que me servía que me llamara. David seguía hablando de los asuntos de Vanessa, pero ya había perdido la paciencia para escuchar más. Todavía no se han divorciado. Espero que eviten los rumores. Deberías dejar de vivir aquí, lo interrumpí. No quiero ser acusada injustamente de ser una amante, ¿puedes hacer eso? David asintió. De acuerdo, te prometo. Me mudaré inmediatamente. Entonces, después de divorciarme, ¿puedo seguir viviendo aquí? Sé que no tengo derecho a molestarte. Solo viviré aquí y me aseguraré de no aparecer frente a ti. Hablaré de eso más tarde, dije mientras me levantaba y me marchaba.
De todos modos, todavía le tomará algún tiempo divorciarse. Para el momento en que realmente se divorcie, Jojo casi estará terminando la escuela secundaria. En aquel momento, dependiendo de dónde fuera a la escuela preparatoria, directamente vendería la casa aquí y me mudaría a vivir cerca de la nueva escuela de Jojo. Al final, David no se divorció. No lo quiso. De repente, llegó la noticia de que David tenía cáncer de estómago y ya estaba en etapa avanzada. No me queda mucho tiempo de vida. Vanessa es en gran medida responsable de esta enfermedad. Después de divorciarme, ella estaría sin preocupaciones y podría encontrar a otro hombre que la mantuviera. ¿No sería demasiado fácil para ella si yo muriera miserable y solo? Por eso, no me divorciaré. Quiero que ella me cuide hasta que muera. David le contó a Vanessa sobre su cáncer, diciendo que estaba moribundo y que si ella lo cuidaba bien, toda su herencia sería de ella en el futuro. Vanessa le creyó y se esforzó muchísimo por cuidar a David. A David siempre se le inventaba todo tipo de formas de atormentarla, haciéndola pasar las noches enteras junto a su lecho. Pedía sopa de marisco y la obligaba a cocinarla ella misma. Incluso la hacía recoger su flema con las manos, y así sucesivamente. Quizás la tentación de la herencia era demasiado grande, porque Vanessa realmente soportó todo en silencio. David tenía una vitalidad bastante fuerte. El doctor dijo que no viviría más de 3 años, pero logró aguantar 5. Durante estos 5 años, Vanessa quedó tan agotada por el que se quedó encorvada. Cuando David finalmente falleció, Vanessa suspiró aliviada. Justo cuando estaba a punto de recibir la herencia, le dijeron que no tenía derecho a nada. David hizo un testamento mucho antes de su muerte y lo hizo notarizar. Toda su herencia se dividió entre sus padres y su única hija, Jojo. Vanessa solo consiguió un apartamento normal de menos de 100 metros cuadrados. No se conformó y fue a ver a un abogado, pero el abogado le dijo que el testamento era válido y que realmente no recibiría nada. Vanessa se volvió loca y me siguió todos los días, pidiéndome que le devolviera el dinero. Lejos de la vista, lejos del corazón. Por casualidad, Jojo fue a la universidad, así que liquidé todas las propiedades locales y me mudé a la ciudad donde estaba la universidad de Jojo con mis padres. Vanessa sí parecía un poco lastimosa, pero no le daría un centavo. Porque sé que si cedo, para alguien como ella que solo puede depender de los demás como una enredadera que encuentra un árbol anfitrión, durante el resto de su vida, definitivamente intentará de todos los medios aferrarse a mí y nunca podré librarme de ella. Los adultos que no tienen la capacidad para sobrevivir independientemente deben mantenerse alejados. No permitiré que nadie interrumpa mi vida. Mi vida será soleada y sin problemas en el futuro.